Buenos días. La Escuela Nacional de la Magistratura se complace en transmitirles el día de hoy, en nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, doctora Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, y del director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, magistrado emérito, filósofo y doctor en Derecho, Guillermo Blanco Vázquez, y demás autoridades, trabajadoras y trabajadores que laboran en esta institución, les damos la más cordial bienvenida al Diplomado en Derecho del Proceso Social de Trabajo, Unidad 3, Teoría General del Proceso Laboral, a cargo del doctor Víctor César Ruiz Alcocer, quien es abogado especialista en Derecho Procesal, Mención del Trabajo, especialista en Proceso Social del Trabajo. Realizó el Diplomado en Derecho del Trabajo, actual juez presidente del circuito y juez superior séptimo del trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En el ámbito académico, es docente en diversas casas de estudio en el país y en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa es jefe de las cátedras de Derecho del Trabajo 1, Derecho del Trabajo 2 y Derecho Procesal del Trabajo. Trabajó como abogado auxiliar 2 en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros cargos. Sin más que agregar, le damos el derecho de palabra al doctor Víctor César Ruiz Alcocer. Gracias, muy buenos días. De verdad que para mí siempre es un honor estar en mi alma mater, donde me he formado como especialista, como juez, diplomado en Derecho del Trabajo. De verdad que esta es mi casa. Fíjense hoy, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la teoría general del proceso laboral. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? A través de una metodología que se llama glosario de términos o conceptualización. De esta manera se nos va a hacer mucho más sencillo consolidar el conocimiento. De esta manera vamos a adquirir la mayor cantidad de conocimiento posible en la menor cantidad de tiempo. Siempre contando con el compromiso de ustedes de realizar las lecturas correspondientes y continuar siempre en este proceso de formación. Fíjense algo, ¿con qué voy a iniciar? Voy a iniciar leyendo el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que me establece: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia. ¡Ey! Ojo, primera alerta. Toda persona. No estamos hablando de venezolanos, no estamos hablando de ciudadanos. Estamos hablando que en la República Bolivariana de Venezuela toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y obtener con prontitud la decisión correspondiente. Podemos hacer valer nuestros derechos colectivos, nuestros derechos difusos. Tenemos derecho a la tutela, a obtener respuesta. No les estoy diciendo que le tenemos que dar la razón a la persona, no. Tiene derecho a obtener respuesta. En el único aparte me señala: el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, trascendente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas. Aquí ya comenzamos a escuchar un grupo de principios. ¿Pero principios de qué? Principios del proceso judicial en Venezuela. Ojo, que esto lo vamos a subsumir, esto los vamos a llevar y a analizar si se encuentran en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que es la norma que vamos a desarrollar, con la que vamos a trabajar en nuestro día a día. De igual manera, y fíjense que cuando hablo que toda persona tiene derecho al acceso a la justicia, es la manera de comenzar a ver, a entender y a comprender de que la justicia es un derecho fundamental, desarrollado constitucionalmente, pero con una capacidad
de entendimiento para el justiciable maravillosa. Pero ahora quiero que pasemos, leímos el 26 constitucional. Vamos a abarcar estos primeros conceptos básicos, fundamentales. El acceso a la justicia. Ahora vamos, ok, acceso a la justicia. Pero yo ahora quiero saber cómo se materializa esa justicia. Artículo 257 constitucional. El proceso constituye un instrumento. Me paro ahí. Instrumento, sinónimo de herramienta. Entonces, el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. El 26 ya nos dijo, ya nos estableció que toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de justicia. Pero ¿cómo se obtiene esa justicia? A través del proceso. Artículo 257 constitucional. Ven cómo vamos armando la idea. Continúo con el 257. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. Breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Vamos a hacer un pequeño análisis de este artículo 257 que me parte desde el hecho de que el proceso es un instrumento para la obtención de la justicia. Pero de una vez me dice que ese proceso tiene una serie de características que debemos de cumplir y hacer cumplir, que son que el proceso tiene que ser breve, oral y público. Algo que se ocurre en el proceso laboral. Ustedes dirán, claro, usted es profesor de la materia. No, no, no. Este es el proceso más maravilloso que existe en Venezuela. El proceso laboral. Un proceso donde se puede obtener justicia de manera expedita, de manera oral, de manera pública, aparte que tiene un desarrollo constitucional perfecto, es una justicia verdadera. Voy a hacer el primer énfasis, bueno, junto el segundo, el primero lo hice cuando señalaba en el 26 que toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de justicia. Aquí voy a hacer un segundo énfasis, una segunda alarma, que lo tenemos que tener claro todos los operadores de justicia en materia del trabajo. Me indica, no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Estoy en el 257 constitucional. No se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales. Este tipo de planteamientos o de premisas de naturaleza jurídica, lo que nos recuerda es, hey, cuidado, operador de justicia, no coloques o hagas actos no cónsonos con el derecho, simplemente porque omitiste realizar un acto no esencial, vas a ordenar una reposición que lejos de satisfacer o garantizar derechos, lo puedes perjudicar. Recordando, si bien todos somos iguales ante la ley, en materia laboral nos conseguimos ante alguien que se llama o denominamos en la doctrina el débil económico. Y ustedes dirán, ¿débil económico? ¿Por qué débil económico? Se los explico para que esto también lo fijemos dentro de nuestros conocimientos. ¿Quién realiza el contrato de trabajo? El patrono. ¿Quién realiza los elementos como recibos de pago, de vacaciones, de utilidades, de adelanto de prestaciones y todo lo que conlleva la gestión documental de una relación de trabajo? El patrono es él quien se encarga de monopolizar todas estas actividades. Entonces, ¿quién termina siendo en esta relación asimétrica el trabajador? El débil económico, no débil jurídico. Figura que se utilizó en la doctrina durante muchos años, pero que fue siendo dosificada, atemperada a este principio como
débil económico, pero por estas razones que les acabo de explicar. Entonces, aquí, segunda alerta, no se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales. Miren, estoy viendo que me están haciendo saludos a través, de verdad, agradezco esta conexión a todos los participantes de este diplomado, a la Escuela Nacional de la Magistratura, que es mi casa, a la magistrada presidenta Carilia Beatriz Rodríguez Rodríguez, al magistrado emérito Guillermo Blanco, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, y a todo este maravilloso equipo que hace posible este tipo de eventos de formación académica. Continúo, fíjense. Ahora que ya nos paseamos la justicia, el acceso a la justicia para toda persona, esta se obtiene a través del proceso oral público gratuito, que no se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales, que el proceso es una herramienta para obtener la justicia. Ya vamos a meternos, ya vamos a introducirnos directamente en el derecho del trabajo. Y no podemos comenzar sin pasearnos, sin leer, sin compartir el 89 constitucional. El 89 constitucional, o el artículo de protección, o el protectorio, como lo llaman algunos doctrinarios. Y lo vamos a parafrasear, lo vamos a leer, porque la idea de esta actividad es que sea una clase, como si lo estuviésemos compartiendo en la universidad, como si lo estuviésemos compartiendo en el posgrado, y es hacerlo lo más ameno posible. Por eso es que siempre cuando yo vaya a leer un artículo, los invito, cuando ya estemos en modalidad sincrónica, que no estemos en vivo, ustedes perfectamente pueden poner pause, realizan la lectura previa del artículo y después la leemos juntos una vez que quiten el pause. Y esto les va a consolidar muchísimo más el conocimiento. Artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Aquí ya estamos hablando, me estoy saliendo del proceso de la justicia y estoy hablando de la actividad, trabajo. Trabajo es un hecho social y contará con la protección del Estado. Cuando hablamos de hecho social, entendemos que es todo aquello que conlleva la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar. Y el trabajo lo es. La ley, continúa en el 89, dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y las trabajadoras. Fíjense cómo no habla simplemente de la satisfacción de las necesidades económicas, sino que aquí me plantea que se hará lo necesario para mejorar las condiciones materiales, las físicas, las económicas, las morales, como persona humana, el respeto que se merecen todas las personas, e intelectuales, que también conlleva, la ley del trabajo tiene un capítulo dedicado a lo que es la formación en el trabajo, maravilloso. Para el cumplimiento de esta obligación, el Estado se establecerán los siguientes principios. Y ojo, estos principios nos tienen que acompañar a todas las personas que de alguna u otra manera tengamos intervención en el proceso social del trabajo o en los procesos laborales, judicialmente hablando. Y le estoy hablando a todos, operadores, litigantes, jueces, defensores, fiscales del Ministerio Público, porque existen fiscalías en materia del trabajo, todos los que intervienen desde el punto de vista de funcionarios judiciales, de nuestros compañeros de la vía administrativa en el Ministerio del Poder Popular, para el proceso social de trabajo. Entonces, todos somos parte integrante y este artículo lo tenemos que tener clarísimo. Numeral 1, artículo 89. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad. Me paro ahí. Intangibilidad y progresividad. Los derechos laborales son intocables, son intangibles, son esos. Son esos. Estos beneficios no los podemos desmejorar. Son intangibles, son intocables. Pero así como son intocables, pueden ser progresivos. ¿Qué significa esto?
que los puedo mejorar. Yo puedo mejorar las condiciones de trabajo de cualquier trabajador, valga el pleonasmo. Es decir, yo esas condiciones que él tiene o que me establece la ley, que me establece la propia Constitución, no las puedo desmejorar. Son intocables, pero sí las puedo mejorar. Son progresivas. Y eso es algo que tenemos que tener claro. La intangibilidad y la progresividad de los derechos de los trabajadores están establecidos constitucionalmente. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Esto nos va a acompañar siempre. Y yo siempre acá digo y cuento esto que la gente dice, bueno, pero es que eso es así, priva la realidad sobre las formas o apariencias. Yo le decía porque ustedes no recordaban antes del año 99, que no era de un mandato constitucional, donde prevalecía el principio de voluntad de las partes, donde firmaban un contrato y la persona que prestaba un servicio, por ejemplo, de mantenimiento, de limpieza, firmaba y suscribía un contrato como gerente de asuntos de mantenimiento. Y en esa época existía la figura del personal de confianza, que ya no existe desde la ley del 2012, donde solamente existe trabajador y personal de dirección. Pero en esa época existía el trabajador de confianza y el trabajador de dirección. Entonces los hacían suscribir estos contratos para que no gozaran de inamovilidad y de estabilidad. Entonces, como prevalecía ese principio de la realidad, ese principio de la voluntad de las partes, perdían todos los derechos estos trabajadores. A partir del año 99, que entra en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene rango constitucional esta máxima. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Esta persona pudo haber suscrito un contrato como gerente general de la empresa, pero siempre va a prevalecer qué actividad realizaba en realidad. Este ejemplo que les ponía a esta persona, que era personal de mantenimiento y tenía un contrato como gerente. Hoy eso no tiene ningún tipo de valor porque lo que va a prevalecer es la actividad que realizaba la persona. Entonces, fíjense que si bien estamos hablando de unos principios de derecho sustantivo, los tenemos que tener totalmente claros a la hora de materializarlos dentro del derecho adjetivo, dentro del proceso laboral. Numeral 2, artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo, convenio que implique renuncio o menoscabo de estos derechos. Es nula toda acción, acuerdo, convenio que implique renuncio o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral de conformidad con los requisitos que establece la ley. Y aquí, justo en este momento, me voy a subsumir en el proceso laboral, en el numeral 2 del artículo 89, que ya lo vamos a concatenar con el 258 constitucional. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a hablar de una serie de conceptos que todos tienen que tener totalmente claros, que son principio desde el inicio de las formas de heterocomposición procesal y las formas de autocomposición procesal. Conceptualizamos. Forma de heterocomposición procesal: un tercero imparcial resuelve o dirime una controversia. Es una forma de heterocomposición procesal. El proceso judicial es una forma de heterocomposición procesal. ¿Por qué? Porque es el juez que dirime, es imparcial y dirime esa controversia. El arbitraje es una forma de heterocomposición procesal porque las partes delegan en un tercero denominado árbitro la resolución de su conflicto. Entonces, heterocomposición procesal es ese medio mediante el cual se dirime una controversia a través de un tercero imparcial.
Ahora, forma de autocomposición procesal. Para mí, y tengo que decirlo con toda honestidad, la forma más perfecta de justicia que existe. Porque la forma de autocomposición procesal es la que emana, esa justicia que emana de las propias partes. No hay un tercero que dirima. La solución o la resolución de ese conflicto parte y nace de las propias, de los propios intervinientes. Ahí tenemos varias figuras como la conciliación, donde este tercero que puede intervenir simplemente busca que las partes que se encuentran sentados puedan obtener esta solución con la opinión de este tercero, que no tiene un valor, del mediador, que no tiene del conciliador, si está actuando en conciliación. Busca que las personas puedan lograr ese acuerdo, en este caso emitiendo algún tipo de opinión o de solución. Tenemos el mediador, el cual, si bien se encuentra presente, lo que busca es que las partes lleguen a ese acuerdo sin la intervención de él. Él simplemente media a que logren ese acuerdo entre ellos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las formas de autocomposición procesal. Figura jurídica en la cual, o figura procesal, mediante la cual las propias partes emanan su solución. Dentro de la doctrina, el arbitraje se toma como un medio alterno de la resolución de conflictos, al igual que la negociación y la conciliación, lo que no implica de que necesariamente sea una forma de autocomposición, que sea una forma de autocomposición procesal, porque siempre que intervenga como tercero solucionando es heterocomposición procesal. Voy a hacer un pequeño resumen de esta parte porque ya se comienza a poner un poco denso. Tenemos la resolución de los conflictos a través de dos maneras. Heterocomposición procesal, que la heterocomposición procesal es un tercero que resuelve. La autocomposición procesal sale la solución de las propias partes. Ahora ustedes dirán, pero ya va. El doctor comenzó a hablar del 89 constitucional, numeral 2, que me establece que los derechos laborales son irrenunciables, que es nula toda acción, acuerdo, convenio que implica renuncia o menoscabo y que solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral. Sí, porque, y ya aquí nos vamos a quedar con la forma de autocomposición procesal, nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué nos vamos a quedar ahí? Porque es la que sale de las propias partes y es la que conseguimos en el proceso laboral. Es la gran bandera o estandarte del proceso laboral. En este instante, quiero que todos vayamos al artículo 258 constitucional, porque con el 258 constitucional, si bien me habla de la justicia, la cual amo, que es la justicia de paz, se los voy a leer y los conversamos para que vean cómo todo tiene una estructura lógica y es una idea hilvanada. Artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces de paz serán elegidos por votación universal, directa y secreta conforme a la ley. Maravilloso, pero ¿qué es lo que quiero que tomemos en este momento, en esta clase del 258 constitucional? La ley promoverá el arbitraje. ¿Se recuerdan que lo hablamos? Forma de heterocomposición procesal, la conciliación, la mediación y cualquier otro medio alternativo para la solución de conflictos. Fíjense cómo en Venezuela es de rango constitucional. Los medios alternos a la resolución de conflictos, bien sea por autocomposición procesal o formas de heterocomposición procesal, pero tiene rango constitucional. Que se diriman las controversias de la mejor manera y si puede emanar de las propias personas en la justicia de paz de un miembro de la propia comunidad, de las propias partes a través de la conciliación y de la mediación. Si quieren delegarlo en un arbitraje, es posible porque tiene rango constitucional en Venezuela. Pero ahora venimos
a algo, que es, ya estamos en la forma de autocomposición procesal, la conciliación, la mediación. Pero ¿cómo se materializa esto? ¿Cómo se transforma en justicia esto? A través de una figura denominada homologación. El juez puede homologar estos acuerdos. Ojo, las inspectorías del trabajo, cuando no hay litis, controversia, pueden homologar estos acuerdos. Cuando hay acuerdos de las partes, pero la tenemos, se inicia a través de una demanda laboral, el juez en funciones de mediación puede coadyuvar a la solución de esto. Pero ¿cómo lo hace? A través de la homologación. ¿Qué homologa el juez? Lo que proviene de esa herramienta que fue el convenimiento o la mediación, y tiene 3 formas de autocomposición procesal. 3 formas que se materializan de los medios alternos de la resolución de conflictos a la forma de autocomposición procesal, que legalmente tenemos 3, que son el desistimiento, el convenimiento y la transacción. Entonces, miren cómo todo esto lo vamos a hilvanar constitucionalmente. En el proceso común, el desistimiento, cuando es homologado, puede ser del procedimiento y de la acción. Si se desiste del procedimiento, se puede volver a intentar la demanda. Si se desiste de la acción, es cosa juzgada material, no hay recurso contra esto y es definitivamente firme. Miren qué importante, volvemos al 89 constitucional y venimos, los derechos laborales son irrenunciables. Entonces, esta forma de autocomposición procesal que se nos materializa a través del desistimiento en materia laboral es única y exclusivamente del procedimiento. Y esto quiero que lo sepan y lo memoricen y lo guarden y lo atesoren todos. En el proceso laboral se desiste cuando un trabajador demanda y desiste de la demanda, el juez homologa el desistimiento del procedimiento, no de la acción. ¿Cuál es la diferencia del desistimiento del procedimiento y del desistimiento de la acción? Que cuando se desiste del procedimiento se puede volver a demandar. Cuando se desiste de la acción no se puede volver a demandar porque es cosa juzgada material. Entonces, 89 constitucional. Los derechos laborales son irrenunciables y por eso el convenimiento, el desistimiento de la demanda en materia laboral es del procedimiento y no de la acción. Eso tenemos que tenerlo claro, y todo acuerdo que sea en contra de esta Constitución es nulo. Es nulo. Por eso es que cuando nosotros observamos el desistimiento de una demanda es del procedimiento. Incluso el artículo que me establecía la incomparecencia de la parte actora a la audiencia de juicio, me lo establecía y me lo señalaba de manera expresa, se tomará como un desistimiento de la acción. Esto fue a través de la doctrina y de la jurisprudencia de la Sala de Casación Social y de la Sala Constitucional, donde dicen no. Entiéndase que ese desistimiento es del procedimiento y no de la acción, porque los derechos laborales son irrenunciables. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de qué pasa cuando se utiliza el medio alterno de la resolución de conflictos, como es la mediación y la conciliación. Cuando estamos ante un juez, ¿qué va a homologar este? Tiene 3 medios o formas de autocomposición procesal, que es el desistimiento, el convenimiento y la transacción. Y acá vamos a hablar que el desistimiento es solamente de la parte actora y que este desistimiento es únicamente del procedimiento y no de la acción, porque los derechos laborales son irrenunciables. Ahora, segundo, vamos al convenimiento. Usted dirá, volvemos al 89 constitucional.
Fíjense, y ustedes dirán, muchas personas nunca habían analizado con detenimiento que estas formas de autocomposición procesal son de rango constitucional. Los medios alternos de la resolución de conflictos que se utilizan en materia laboral son de rango constitucional. Por eso es que la Ley Orgánica del Trabajo fue una ley hecha con tanta conciencia social y conciencia legal, de que conlleve o coadyuve a la obtención de una justicia expedita, que respete los principios constitucionales. Obviamente es posterior a la Constitución, pero con un desarrollo maravilloso. Y aquí lo estamos viendo. Voy al segundo forma de autocomposición procesal, como lo es el convenimiento. ¿Quién conviene? La parte demandada. Convenir es aceptar todo lo reclamado o peticionado. Es decir, la parte demandada dice: acepto todo lo que me demandaron, lo acepto, lo pago, se conviene, y eso lo homologa el juez. Pero cuando leemos el 89 constitucional, los derechos laborales son irrenunciables, ya los acabamos de revisar, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación de trabajo. Y tiene una razón de ser porque el convenimiento y la transacción tiene que haber finalizado la relación de trabajo. Porque imagínense que se esté llegando a un acuerdo con un trabajador, no le habían pagado las vacaciones, le voy a poner este ejemplo, no le habían pagado las vacaciones y demanda que le paguen las vacaciones. Y viene el patrono y dice: bueno, mira, yo convengo, yo pago todo lo que me está pidiendo, o vamos a transar, vamos a llegar a un acuerdo. Pero ojo, recuérdense, ese todavía es su trabajador activo. Hay una subordinación, hay un vínculo de subordinación patrono-trabajador que no pudiese verse una libertad plena para el ejercicio de los derechos, porque esa es la persona que paga tu salario, esa es la persona a quien tú debes este respeto de subordinación. Entonces, ¿cómo sometemos a nuestros trabajadores a que puedan firmar acuerdos con una persona que todavía tiene un vínculo jurídico patronal con él? ¿Qué hizo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Maravillosamente dijo: no, puede haber convenimiento y puede haber transacción en materia laboral, siempre y cuando la relación de trabajo haya finalizado. ¿Por qué? Porque si no ha finalizado, esa persona puede encontrarse bajo una situación complicada, no consona, donde no pueda expresar la libertad de sus derechos o hacer valer la libertad de sus derechos, entonces simplemente de rango constitucional. Convenimiento, aceptación por parte del demandado, de la entidad de trabajo en una demanda laboral, mediante el cual acepta todo lo demandado por el trabajador. Hemos visto desistimiento, parte actora, convenimiento, parte demandada, y ahora vamos con el tercer elemento maravilloso y que por antonomasia es la exégesis o la razón del proceso laboral, que no es más que la transacción. Transacción, figura jurídica mediante el cual las partes se dan recíprocas concesiones o ceden de sus posiciones en conflicto para llegar a un acuerdo que los beneficie a ambos, que ambos se vayan satisfechos con sus respectivas posiciones. La transacción, la figura más utilizada en el país para solucionar los conflictos en materia laboral. Fíjense como los tres: el desistimiento, en Venezuela los derechos laborales son irrenunciables, el convenimiento y la transacción, que se suscriben finalizar la relación de trabajo, tienen rango constitucional. ¿Ven qué impactante es esto? Cómo hay un desarrollo
a través de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de estos principios maravillosos. Y que tenemos que tenerlos claros, tenemos que dominarlos, porque siempre tenemos que pasar todo a través del prisma constitucional. A través de ese prisma constitucional, nosotros podemos saber si algo está bien o mal en materia del trabajo. Miren, continúo con el 89 constitucional, porque es un artículo poderosísimo y que muchas veces lo vemos desde el punto de vista, como les decía al principio, desde el punto de vista del derecho sustantivo y no desde el punto de vista del derecho adjetivo. Voy con el numeral 3, que me agrupa dos principios fundamentales para todas las personas que intervenimos en el derecho laboral, que es, lo leo, numeral 3, artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando hubiera dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. Esta primera parte se llama indubio pro operario. En caso de duda en la aplicación de una norma o en la concurrencia de varias o en la interpretación de las normas, siempre se va a favorecer o siempre se va a aplicar la que más favorezca al trabajador o a la trabajadora. Indubio pro operario. Pero, esto tiene una coletilla que está en su único punto y seguido, que me señala, me establece, la norma adoptada se aplicará en su integridad. Les dije que habían dos principios. El primero es indubio pro operario y este segundo se llama principio o teoría del conglobamiento o conglobamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, ojo, no es que yo voy a agarrar lo mejor de una norma, lo mejor de otra y voy a aplicar un mix de normas para yo hacer valer mis derechos. No. Yo aplico la que más favorezca al trabajador, pero esa la voy a aplicar en su integridad, porque eso es el principio del conglobamiento o conglobamiento. Pero este artículo, el numeral 3 del artículo 89, no lo podemos ver de manera aislada. Y en este preciso momento yo siempre pido que vayamos rápidamente a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, específicamente a su artículo 9. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque ese indubio pro operario constitucional tiene un desarrollo en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo maravilloso y más poderoso y más amplio. Y ya van a ver, porque recuérdense que aquí es, en caso de concurrencia en la aplicación de una norma o en la interpretación de una norma, se aplica la que más favorezca al trabajador. Pero ahora observen, escuchen cómo la Ley Orgánica Procesal del Trabajo amplió esto. Artículo 9, Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Cuando hubiera duda acerca de la aplicación o la interpretación de una norma legal o en caso de colisión entre varias normas aplicables al mismo asunto, se aplicará la más favorable al trabajador. Indubio pro operario, como lo conocimos desde el punto de vista constitucional del 89, numeral 3. Pero ahora escuchen esto. En caso de duda sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas, se aplicará igualmente la que más favorezca al trabajador. Y termina con la teoría del conglobamiento, la norma adoptada se aplicará en su integridad. Pero escuchen esto. En caso de duda sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tenga duda con dos hechos establecidos, dos hechos probados en juicio, y hay una duda, ¿cuál aplico? ¿Cuál tomo como verdadero? Es sencillo, el que más favorezca al trabajador. Es una fórmula sencilla. Se establecieron dos hechos establecidos,
probados y comprobados y constan en autos. ¿Cuál tomo? El que más favorezca al trabajador. Tengo dos elementos probatorios de los cuales extraigo hechos que se puedan contradecir entre ellos, pero fueron debidamente incorporados al proceso a través del control probatorio correspondiente. Y estos quedaron como hechos ciertos y válidos, pero se contradicen, chocan entre ellos. ¿Qué le corresponde hacer el juez? ¿Qué le corresponde hacer o pedir a los abogados en el momento de que se vayan a establecer los hechos o que se vayan a extraer esos hechos? Que el juez nunca olvide que el 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en un desarrollo del 89, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le señala y le establece al juez que debe de interpretar o establecer el hecho que más favorezca al trabajador. ¿Vieron qué importante es tener claro este marco constitucional para poder subsumirnos dentro del proceso laboral? ¿Por qué? Porque son principios básicos, fundamentales desde el punto de vista constitucional, que son los que me van a poder dar la capacidad para yo poder entender una vez que yo estudie toda la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, porque tiene unas máximas y unos principios que es donde se buscan, como les decía, que la forma de autocomposición procesal a través de los medios alternos de la resolución de conflictos se obtengan. Medios alternos a la resolución de conflictos como la mediación, la conciliación, la negociación, y que se logre a través de estos que se obtenga una forma de autocomposición procesal como es el desistimiento, el convenimiento y el desistimiento. Convenimiento, desistimiento y la transacción. Entonces, fíjense cómo hemos ido tocando puntos fundamentales del proceso laboral. Incluso ya cuando nos incorporamos directamente a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su articulado, en principio, me va a hablar y me va a desarrollar la forma como vamos a observar o a trabajar el proceso laboral. Permiso porque voy a tomar un poquito de café para agarrar, para tomar fuerza para esta siguiente parte. Voy a hacer un pequeño resumen en esta parte de que hemos conversado. Hemos conversado sobre los aspectos constitucionales del proceso laboral o cómo los ordenamos para poder visualizarlos. Leímos el artículo 26, leímos el 257, el 258, el 89, en los numerales 1, 2 y 3, que era lo que quería que conversáramos el día de hoy. Hilvanamos o concatenamos el 89 constitucional numeral 3 con el 9, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, porque de esta manera podemos ir dándole forma a entender y comprender de lo importante que es, en el proceso laboral estos principios. Lo importante, porque es que lo vamos a ver. Fíjense, y aquí yo siempre cuento esto, cuando estudiamos derecho, a los que son abogados y a los que no, cuando se estudia derecho, uno siempre le enseñan algo, que un procedimiento inicia con una demanda, procede a contestarse esa demanda y ahí hay lo que se conoce como la trabazón de la litis o la litis controversia. Dos posiciones encontradas que chocan y que son las que va a tener que dirimir el juez o va a coadyuvar para que se logre algún tipo de acuerdo. Así inicia los procesos en general. Una demanda, una contestación. Se traba la litis y ahí entra un conflicto de posiciones. En el proceso laboral no es así. En el proceso laboral, si bien hay una demanda, le dicen a las partes, vengan al 10º día hábil, eso lo vamos a ver en el siguiente módulo,
vengan el día establecido, tráiganme su escrito de promoción de pruebas y sus pruebas documentales. Es la única oportunidad para poder llevar el escrito de promoción de pruebas, las pruebas documentales ese primer día, pero se van a sentar en una mesa redonda con un juez en funciones de mediación. Ya sustanció. Ahora cuando se sienta en esa mesa está en funciones de mediación. ¿Para qué? Para que a través de los medios alternos a la resolución de conflictos, utilizando técnicas de conciliación, técnicas de mediación, incluso técnicas de negociación, puedan ellos obtener una forma de autocomposición procesal, que preferiblemente siempre es la transacción la que nace de esto y se homologa. Por eso es que aproximadamente, en una estadística gruesa, no estoy siendo preciso, pero estamos hablando que en Venezuela, de cada 10 demandas, 7 se solucionan a través de los medios alternos de la resolución de conflictos y lográndose una forma de autocomposición procesal. Figura poderosísima y maravillosísima. ¿Por qué? Porque no hay justicia más perfecta de la que emane de las propias partes. ¿Y por qué les decía? Usted diría, bueno, pero no vamos a entrar con la ley de una vez, sí, pero era que quería que nos pusiéramos todos en contexto de que el proceso laboral es distinto. Y es distinto por una razón de ser. ¿Se recuerdan cuando les identificaba al débil económico? ¿Se recuerdan ahora cómo solamente puede haber transacción y convenimiento finalizada la relación de trabajo para evitar esa figura de desequilibrio que puede haber entre patrono y trabajador? ¿Cómo vale o prevalece la realidad sobre las formas o apariencias? ¿Ven cómo es tan importante tener claro todos estos principios para que cuando nos subsumamos, nos metemos dentro del proceso laboral, el establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una ley hecha con una conciencia de verdad que maravillosa, porque es un proceso expedito, es un proceso oral, es un proceso donde las partes tienen la oportunidad de verse, donde las partes tienen la oportunidad de conversar, donde ese juez en funciones de mediación puede lograr que se dirima esa controversia y si no, que se vaya a la fase de juicio, que sea ya como una forma de heterocomposición procesal. ¿Se recuerdan? Es un tercero, un juez imparcial, porque este juez en funciones de mediación, ese juez en funciones de mediación busca ese acuerdo. Entonces, pero para esto les voy a hablar de algo, la estructura de los tribunales del trabajo en Venezuela. La primera instancia tiene 2 tipos de jueces. Un juez en funciones de sustanciación, mediación y ejecución. Sustancia cuando recibe la demanda, la verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos, ordena o no ordena un despacho saneador y una vez que la admite, ordena la notificación. Ahí está sustanciando. Cuando ya se sientan que están debidamente notificados y llegan a esa mesa a lograr algún tipo de acuerdo, ahí están mediando. Y cuando ya hay una sentencia definitivamente firme, bien sea porque hubo un acuerdo, bien sea porque la dirimió el juez en funciones de juicio, o fue a través de un superior, o a través de la sala de casación social, a través de un recurso de casación o de control de la legalidad, pero una vez que ya es definitivamente firme, es que ese juez va a ser ejecutor de esa sentencia. Entonces tenemos en primera instancia el juez en funciones de sustanciación, mediación y ejecución, pero también tenemos a un juez en funciones de juicio, un juez que va a dirimir la controversia como en forma de heterocomposición procesal, donde es él, a través del debate oral, del control probatorio, donde va a tomar una decisión. Fíjense que el juez en funciones de mediación no decide, él simplemente homologa ese acuerdo en que pudieron haber llegado las partes. Y es importante tener claro esta estructura para poder comprender del por qué el proceso laboral está realizado de esta manera. Y simplemente está realizado de esta manera. ¿Por qué? Porque en Venezuela, toda persona que presta un servicio para otro se presume que es de naturaleza laboral. Entonces, si se presume que yo le presto un servicio a otra persona y es de naturaleza laboral, el día que esta persona es demandado y se sienta en una mesa, si él ya reconoce que es su trabajador, entonces aquí vamos a algo que se llama la distribución
de la carga de la prueba. ¿Qué significa la distribución de la carga de la prueba? ¿Quién está obligado a probar qué? Es decir, ¿quién está obligado a probar su extremo de hecho? En Venezuela, cuando el patrono reconoce que es su trabajador, él, de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tiene la carga de mostrar los pagos liberatorios. ¿Se recuerdan de lo del principio del débil económico? ¿Quién hace el recibo de pago? ¿Quién hace el contrato de trabajo? ¿Quién monopoliza todas las pruebas? El patrono. Entonces hay una distribución de la carga de la prueba, es decir, que si el patrono reconoce la relación de trabajo, le corresponde a este demostrar todos los pagos. Fíjense por qué, y aquí voy a las personas que no son abogados, que están haciendo el diplomado con nosotros, porque cuando uno estudia derecho común, quien alega, prueba. Si yo digo que tú me debes, yo tengo que demostrar que tú me debes. Ese es el derecho común. Si yo alego, yo lo tengo que probar. Si tú me debes, yo tengo que demostrar esa deuda. No voy a entrar ahorita con la contestación de la demanda. Entonces, ese es el principio del derecho común. En el derecho laboral salimos un poquito de ese derecho común, pero es por lo que les estoy diciendo, por lo del principio del débil económico, que es lo que se necesita saber. Si es o no es tu trabajador. Si tú ya dices, si es mi trabajador, automáticamente tienes la carga de probar. Y por eso, ¿por qué les he hecho todo este cuento? Porque a veces voy un poco más adelante y regreso. Es para que podamos entender por qué se diseñó el proceso laboral de esta manera, con una fase de mediación, que esta no es eterna, puede ser hasta 4 meses, no es que debe durar 4 meses, hasta 4 meses, finalizada esta parte de mediación, se va a la audiencia de juicio, ahí se dirime la controversia, si no están de acuerdo pueden apelar, ejercer su recurso ordinario y en caso de no estar de acuerdo pueden ejercer los recursos extraordinarios correspondientes. Fíjense algo, y aquí ahora vamos a ingresar con el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Principios rectores del proceso laboral. El juez orientará su actuación en los principios de uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad. Fíjense cómo es un desarrollo constitucional. Aquí se amplía, pero se basa, utiliza esos principios fundamentales del proceso como tiene que ser y que es de rango constitucional. Fíjense que posteriormente vamos a ver que el juez es el rector del proceso. En materia laboral podemos conseguir un juez que decida sobre conceptos no demandados siempre y cuando estos hayan sido debatidos y probados, que tiene esas facultades. Aquí estoy hablando del parágrafo único del artículo 6. Esa estructura de los principios en el derecho del trabajo, en el derecho procesal del trabajo, son fundamentales y maravillosos que nosotros nos pasemos y estudiemos por estos. Fíjense algo que, y esto es importante y quiero tomar este punto dentro de los conceptos que hablábamos. ¿Se recuerdan que cuando les hablé de las formas de autocomposición procesal, específicamente de la conciliación, de la mediación y de los medios alternos de la resolución de conflictos, la conciliación de la mediación y que me conlleva la forma de composición procesal como el convenimiento, el desistimiento y la transacción? Tenemos que tomar en cuenta algo que para mí es fundamental. ¿Qué efectos ocasionan esto? Y aquí tenemos que ver claramente lo que es la cosa juzgada, formal y material. Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ¿Por qué quiero que tengan esto claro? Como les decía al principio, esta clase es en parte a través de conceptos que considero que requieren que todos debamos de poseer y tener. ¿Para qué? Para que en el momento cuando estudiemos el proceso laboral lo tengamos tan claro, tan sencillo, que esto me permite poder establecer la estructura del proceso laboral tal cual como lo estamos conociendo.
El artículo 57 me establece lo que es la cosa juzgada formal. Ningún juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia a menos que haya un recurso contra ella. Es decir, cuando en una decisión se puede volver a decidir porque cabe contra ella un recurso, eso es cosa juzgada formal. Y tenemos el artículo 58, que es la cosa juzgada material. Es la sentencia definitivamente firme, es ley entre las partes, en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro. Lo que siempre habíamos conocido como cosa juzgada no es más que cosa juzgada material. Artículo 58 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Entonces, aquí voy. ¿Por qué les quiero decir esto? La transacción y el convenimiento debidamente homologado tiene fuerza de cosa juzgada material. Es ley entre las partes. El desistimiento del procedimiento, fíjense que si bien es cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque puede volver a intentar esa demanda. Y esto quiero que lo tengamos totalmente claro, la diferencia entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material, porque eso también es típica en estos casos cuando se decide o se toma una decisión por parte del juez, nos encontramos dentro del lapso para ejercer cualquier recurso, eso es cosa juzgada material, porque siempre y cuando se puede ejercer un recurso contra esa decisión, es cosa juzgada material. Cuando se ordena la notificación a la Procuraduría General de la República y tiene la suspensión correspondiente, eso es cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque yo puedo ejercer recursos en contra de dicha decisión. Y esto también me conlleva a un concepto que quiero que hoy conversemos en lo que es el proceso en general, que es sobre la tempestividad de los recursos. Y quiero que esto lo tengan totalmente claro. No hay ustedes, y esto quiero que lo sepamos todos y lo tengamos totalmente claro. Todo recurso que se ejerza de manera anticipada, se dictó la decisión, no se ha publicado el extenso y apelaron. Ese recurso es válido. No se puede sancionar la actitud o la actividad diligente de los justiciables. Es o no es tempestivo cuando es fuera del lapso posterior que finaliza, pero antes, y esto quiero que lo tengamos, que lo atesoremos y lo tengamos totalmente claro, porque todavía conseguimos comentarios en los distintos foros donde llega y dice, mira, si apelaste antes de que iniciara el lapso para apelar, eso es inadmisible, esa apelación, porque no fue tempestiva. No, nunca se sanciona la actitud diligente de las partes. Y esto es un tip que siempre me gusta mencionar o decir, porque quiero que lo tengamos totalmente claro. Fíjense, voy a seguir con el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ustedes no sé si cuando vuelvan a ver el video, ustedes van a poder darse cuenta que lo que hemos venido es conceptualizando. Hemos venido dando conceptos, tips, palabras clave, principios clave que nos permitan estructurar un conocimiento básico para el estudio del proceso laboral. Artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Los jueces en el desempeño de sus funciones tendrán por norte de sus actos la verdad. Están obligados a inquirirla por todos los medios a su alcance y a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de los mismos. Y por tal causa tienen que intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección adecuada de conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos. Y esto quiero que lo sepan porque en el derecho común, el juez, en su figura de imparcialidad, no puede intervenir porque se pudiese ver como que tiene algún tipo de parcialización. En materia laboral, no. La figura del juez es activa. El juez tiene que intervenir, ojo, para buscar la verdad, no para beneficiar a alguien, ni a una parte ni a la otra, sino para la obtención de la verdad. Y su posición en juicio tiene que ser activa.
tiene que indagar, tiene que buscar. Y tanto es así que el artículo 6 me establece que él es el rector del proceso. Y lo leo. El juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente a petición de parte de oficio. Es decir, el proceso tiene él que impulsarlo. No necesariamente porque se lo pidan. Él lo puede hacer de manera oficiosa cuando se consiga que una causa puede estar paralizada. Y este impulso es hasta su conclusión. A este efecto, será tenido en cuenta también a lo largo del proceso la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, la mediación y el arbitraje. Entonces, fíjense cómo, y esto quiero que lo sepan, y esto no les puede sorprender, que en materia laboral, si bien tengo una fase de mediación, el juez de juicio puede instar a las partes a un medio alterno a la solución de conflictos. El juez superior, conociendo en apelación, la mismísima sala de casación social, quien maravillosamente también hace uso de estas herramientas y cada vez que puede insta a las partes a conciliar en sus posiciones. ¿Por qué? Porque lo digo, lo reitero, que no hay una forma más perfecta de justicia que la que emana de las propias partes. Culmina el artículo 6 y dice, los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, las cuales obtiene su convencimiento. Esto es inmediación. Cuando siempre hablamos, no, la inmediación es la característica fundamental del proceso laboral. Sí lo es, porque el juez que decide es el que tiene que presenciar el debate, la evacuación de las pruebas. Si no se logró ese acuerdo en mediación y va a juicio, este juez de juicio que va a sentenciar es el que tuvo que haber estado presente en la evacuación, en el debate. A veces ocurre, por darles un ejemplo, hubo un juicio, el juez salió jubilado o el juez se retiró por distintas causas y el juez estaba ya avanzado. Y al principio decía, no, continúa el juicio donde quedaba o ya pase a dictar sentencia porque ya el debate concluyó. No, en materia laboral la inmediación es fundamental. Juez que decide, juez que presenció el debate. Y si él no estuvo en el debate y al incorporarse, inicia esa fase nuevamente. ¿Por qué? Porque el que va a decidir tiene que obtener el convencimiento de las pruebas como tal. ¿Y a través de qué? De ese control probatorio. Miren, por hoy vamos a ir concluyendo esta clase de teoría general del proceso laboral, donde disertamos sobre una serie de conceptos, los cuales voy a puntualizar porque son los que vamos a tener la oportunidad de evaluar. Nos paseamos por el proceso como la herramienta para la obtención de la justicia. La justicia en Venezuela es para toda persona. Artículo 26, artículo 257 constitucional. No se sacrifica la justicia por formalidades no esenciales. Observamos y conversamos sobre las formas de heterocomposición procesal y las formas de autocomposición procesal, los medios alternos a la resolución de conflictos y cómo se logran y cómo se materializan estos. Convenimiento, desistimiento, transacción, irrenunciabilidad de derechos, cuándo se puede firmar una transacción o un convenimiento, finalizar la relación de trabajo, indubio pro operario, pero indubio pro operario constitucional e indubio pro operario legal para el establecimiento de los hechos y la valoración de las pruebas, cosa juzgada, formal y material. Estructura de los tribunales laborales en primera instancia. Y bueno, y paseamos y disertamos sobre un grupo de conceptos que cuando vuelvan a ver el video los van a poder consolidar. De verdad que antes de despedirme, quiero darle las gracias a la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia,
a el magistrado Edgar Gavidia, presidente de la Sala de Casación Social y primer vicepresidente, al magistrado Carlos Alexis Castillo, vicepresidente de la Sala de Casación Social y coordinador nacional laboral, y por supuesto que al magistrado emérito Guillermo Blanco, director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Gracias a todos ustedes por la participación en este video. Tenemos una segunda parte donde vamos a conversar sobre la estructura del procedimiento laboral de una manera bien sencilla, bien diáfana y como siempre buscando la consolidación del conocimiento. Feliz día para todos.